Mm, Bueno, chicos, ¿cómo están? Esta es la clase de literatura de octavo y vamos a hacer una revisión de los temas anteriores que hemos visto y hacer énfasis en el tema de la solicitud. Ok, como primer tema vamos a ver la oración simple. ¿Qué es la oración? Las oraciones son los conjuntos de palabras que se relacionan entre sí y tienen la función de dar a conocer algo o expresar alguna idea. Las oraciones van a tener un sentido completo y una independencia sintáctica. ¿Qué es la independencia sintáctica? Es cuando los elementos de la oración se encuentran definidos por sí mismos. Es decir, que las palabras, cuando yo las separo, van a tener una definición. Ya, los componentes de la oración. ¿Por qué están compuestas la oración? La oración está compuesta por el sujeto y por el predicado. Son dos cosas. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces, las oraciones simples, por su lado, van a tener un solo predicado, es decir, que van a tener una sola cosa que se dice del sujeto. Porque habrá oraciones que tengan más verbos y más predicados. Ya. ¿Qué son los predicados? Los predicados en la oración simple pueden ser de dos formas. Eh, por ejemplo, un predicado con núcleo verbal y un predicado con núcleo no verbal. Los predicados de núcleo verbal van a ser aquellos que tengan una acción dentro del verbo. Por ejemplo, los médicos trabajan muchas horas. El verbo será trabajan. Y en el otro tendremos un predicado no verbal, el que no existirá un verbo, es decir, una acción, sino que podrá existir un sustantivo o podrá existir un adjetivo, que es decir, podría ser hermoso, lindo, grande, feo, etcétera. Por ejemplo, mi perro hambriento, ¿no es cierto? Entonces, hambriento sería el predicado y mi perro sería el sujeto. Y en un predicado no verbal adverbial que entra dentro de los no verbales es cuando yo especifico que se encuentra en un lugar, por ejemplo. Entonces, los peces en el mar, las gaviotas en el cielo. ¿Qué es lo que se dice de los peces en el mar? Eso se dice que están en el mar, pero no se usa el verbo están, sino solo se nombra en el mar. Y ese sería un predicado no adverbial, eh, mm, no verbal, perdón, adverbial. Ya. Las modificaciones del predicado. Hay algunas modificaciones en el predicado. Por ejemplo, cuando yo digo el complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? Es la segunda persona de quien se habla en la oración, pero no va a ser el sujeto, sino es la persona que estará en el predicado acompañando a la persona que va a ser el sujeto o la cosa que sea el sujeto, es decir, de quien se habla en la oración. Por ejemplo, la casa fue pintada por Marco. ¿Qué cosa fue pintada? La casa. ¿Por quién fue pintada? Por Marco. Entonces tendremos el complemento agente que es Marco y el sujeto que será la casa. En cambio, el objeto directo es el objeto sobre el cual recae la acción del sujeto. Recae la acción del sujeto. Entonces, María pintó un cuadro para su novio. ¿Qué pintó María? Un cuadro. Entonces ese será nuestro objeto directo, sobre el cual cayó la acción. ¿Cuál es la acción? Pintar. ¿Y cuál es el sujeto que lo realizó? María. Ya. En cambio, el objeto directo es el que recibe el daño o beneficio de acción sobre el sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo mi mamá compró pizza para mí. ¿Para quién compró pizza? Para mí, recae sobre mí. O por ejemplo, cuando yo digo, María pintó las cosas de su cartuchera con color
celeste para ti. ¿Para quién lo hizo? Para ti. El modificador circunstancial, en cambio, expresa las situaciones, las cuales realizan las acciones. Por ejemplo, Luis corre 5 kilómetros en la ciudad de Quito. ¿En dónde? ¿En qué situación se dio? En la ciudad de Quito. Esto quiere decir que cambiará de situación o de lugar, porque puedo decir, Luis corre 5 kilómetros en la playa. Entonces la situación donde se da el acto cambiará. Y el atributo. El atributo le da una característica de cualidad, es decir, los perros están contentos. ¿Qué están los perros? Contentos. Esas serían las formas en las que cambia el predicado. Ahora de deber teníamos que hacer 5 oraciones simples y hacer la página 74 de tu libro. Ya, como siguiente tema de revisión tenemos el párrafo. ¿Qué es el párrafo? El párrafo es un fragmento escrito o una unidad temática que está diferenciado de los otros porque tiene un punto, comienza con mayúscula y tiene un punto para terminar el párrafo. Ese se llamará punto aparte y a partir de ese, es decir, después de ese, se escribirá el siguiente párrafo. Los párrafos son las uniones de oraciones con conectores que tienen coherencia entre ellas y buscan dar a conocer un tema, pero ya no un tema tan chiquito como una oración, sino que escribe algunas otras oraciones referente al mismo tema. Las características del párrafo. El párrafo siempre va a tener un inicio que empieza con mayúscula y un fin que termina en punto. Posee una oración principal, que es decir, que será el tema central de lo que yo voy a hablar en ese texto, que es el párrafo. Tiene oraciones secundarias que van a acompañar a mi idea principal y tiene una unidad de coherencia, es decir, que todas las partes del párrafo se llevan entre sí o tienen una relación entre sí. ¿Cómo se hace un párrafo? Primero debo buscar la idea principal o el tema del que quiero hablar. Luego debo buscar ideas complementarias que apoyen a mi idea principal. Luego debo poner primero la mayúscula y luego, cuando termine de escribir mi párrafo, poner el punto. También debo tener los signos de puntuación y separar mis ideas. Puede ser con coma o unir mis ideas con conectores. Estos conectores podrían ser utilizar la Y, que es decir, y, o por ende, sin embargo, se puede decir, por otro lado, a partir de esto, entonces podemos utilizar muchos tipos de conectores. Los signos de puntuación sirven para expresar de una manera correcta, marcando las pautas y entonando qué es lo que yo quiero decir. La coma. La coma se usa para una pausa breve, cuando yo quiero tener una pausa y cambiar a una idea que va de la mano, pero es una idea un poco distante, ¿ok? También se la usa cuando yo doy secuencias, por ejemplo, cuando digo, yo compré pan, coma leche, coma huevos, etcétera, etcétera. El punto y coma, en cambio, nos sirve para señalar los elementos en enumeraciones, cuando son muy largas. Por ejemplo, cuando compré 20 cosas. Entonces, yo quiero nombrar todas las 20 cosas, entonces pondré punto y comas. O cuando nombro personas, María Teresa, punto y coma. Juan Mendoza, punto y coma. Entonces, también lo utilizo el punto y coma cuando quiero separar las ideas que ya no tienen tanta relación como antes. El punto seguido y el punto aparte. El punto seguido es cuando quiero cambiar a un tema que todavía tiene relación, pero ya no tanto como para ponerle un punto y coma, sino que le pongo un punto aparte y concibo otra idea diferente. Y el punto seguido es cuando terminé mi idea y quiero empezar con el punto final y quiero empezar con una idea completamente diferente. Los dos puntos, por su parte, los utilizo para describir algo o para poner ejemplos. Entonces pongo ejemplo, 2 puntos,
yo considero que las oraciones deben ser pequeñas. Entonces, siempre cuando quiero detallar algo o poner ejemplos, lo pongo con 2 puntos. Los puntos suspensivos indican en cambio que las palabras que nosotros decimos tienen todavía algo más por detrás, o podríamos escribir más y queremos y dejamos esta idea a los lectores. El uso de mayúsculas y los acrónimos. Las mayúsculas se van a usar siempre al inicio de los párrafos y de las oraciones y se pondrán después del punto, se empieza con mayúscula. Y los acrónimos, por su parte, son en cambio cuando yo hago como las iniciales de las cosas. Por ejemplo, ONU, que es Organización de las Naciones Unidas, o la OMS, que escuchamos bastante hoy en día, que es la Organización Mundial de la Salud. Aquí en tus diapositivas tienes 2 videos que puedes verlos para que entiendas mucho mejor de qué se trata el párrafo y las oraciones. Y de deber tienes realizar la página 64, la actividad 12 de la página 68 y la actividad 7 de la página 64. Ya, ahora el tema de la anterior semana que íbamos a retomar el día de hoy es la solicitud. ¿Y qué será la solicitud? La solicitud es un escrito formal, es una petición. Cuando yo quiero demandar algo o tengo un derecho que no se está cumpliendo o quiero pedir algo a alguien, yo hago una solicitud. Por lo general, las solicitudes ahora son escritas. Entonces yo tengo que aprender a escribir una solicitud. Pero hay algunos tipos de solicitudes. Por lo general hay 2 grandes, las solicitudes generales y las solicitudes de trámite. Las solicitudes generales se hacen en el caso cuando yo tengo un requerimiento o quiero pedir algo. Y en cambio, las solicitudes de trámite se hacen para los organismos públicos o privados. Cuando, por ejemplo, me cobraron de más o tengo que realizar algún trámite en alguna institución del gobierno. ¿Cómo se hacen las solicitudes generales? ¿Y qué son? Se hacen relacionados bastante a la estructura de la carta, es decir, que van a tener un encabezado, un cuerpo, una forma de cortesía y el suscriptor o remitente. ¿Qué es esto? De seguro no entendemos nada. Entonces, el encabezado será cuando yo le pongo Quito, 18 de abril de 2020. Esto pongo al inicio de mi hoja, ¿ok? Luego redacto un poquito más abajo a quién me remito. Me remito, por ejemplo, señor doctor José Toledo, punto. Pero no escribo señor, pongo José Toledo. Y abajo, siempre con mayúsculas, pongo el cargo o la institución a la que pertenece o, o los estudios que tiene. Por ejemplo, psicólogo clínico encargado del departamento de investigación. Ya, ese será. Todo en mayúsculas. Luego pondré presente, punto y raya. Debajo de eso, espacio, 2 espacios en el cursor de la computadora y escribo el cuerpo con la forma de cortesía o el cuerpo de mi consideración, 2 puntos. Yo pongo porque yo lo estoy solicitando. Yo, Juan Mendoza, con cédula, número tal, me dirijo a usted de la forma más comedida para solicitarle que se me reciban los deberes atrasados de la materia de literatura, debido a que no he tenido el tiempo necesario ni el internet para poder realizar estos deberes, puesto que he tenido que salir y cuidar a mi madre, etcétera, etcétera. Entonces no he tenido el tiempo para realizarlos. Razón por ello, le pido comedidamente se
sea positivo mi requerimiento y punto. Agradeciendo su pronta respuesta y, y la aceptación del mismo, me despido. Punto. Abajo, escribo mi nombre, Pamela Carolina Puente León o Juan Mendoza, punto, y firmo con esfero azul y pongo mi cédula y un número del teléfono donde me puedan llamar para, para donde ellos puedan contestar mi solicitud. En cambio, la solicitud de trámite. La solicitud del trámite cambia un poquito, porque el solicitante debe dar las razones por las que la escribe. La estructura es la misma, va a tener el encabezado, el cuerpo, la forma de cortesía y el remitente que soy yo, porque soy quien la escribe. Pero por lo general van a tener algunos formularios de solicitud. ¿Qué son los formularios de solicitud? En la mayoría de instituciones tienen unos formularios, es decir, que ya no tenemos que redactar completamente la solicitud, sino que tenemos que llenar los formatos que ellos nos dan para la solicitud. Y ahí es más fácil. Dependerá de cada institución el tipo de solicitud que ellos tengan y el formato que ellos tengan. Por lo general, estos formatos los encontramos en las páginas web de cada uno de las instituciones. Y si no los encontramos, podemos ir a las instituciones y pedir el formulario o donde las podemos encontrar. Y la fe de presentación, que es sumamente importante. ¿Qué es la fe de presentación? Cuando se entrega una solicitud o un documento cualquiera que éste sea, se debe llevar dos copias. Es decir, que se entregará un documento y se pedirá a la persona que nos lo recibe un papelito que se llama fe de presentación, en la que ellos nos firman y nos ponen la hora y quién nos está recibiendo el documento para que nosotros tengamos constancia de que entregamos ese documento. Y si en algún momento se perdiera o algo, pues podemos decir que nosotros entregamos ese documento y que estábamos esperando una respuesta del mismo. Si no se hace esto, pues nos quedaremos con las manos vacías. O la otra, como le digo, es llevar dos copias de la solicitud y pedirle que nos ponga un recibido en la copia que nos quedaremos nosotros. Y la persona que nos la recibe, pues se quedará con otra copia. Eso nada más. Para el deber de esta semana. A ver, no. Una cosa que nos faltaba, la solicitud de empleo. ¿Para qué nos sirve la solicitud de empleo? Por lo general nosotros siempre estamos buscando empleo y queremos decir todo lo que queremos que nos contraten, ¿no es cierto? Y para esto tenemos que llenar algunas cosas. El vocativo, que será la estructura de la solicitud del empleo. El vocativo es la palabra que lleva la atención. Por ejemplo, estimados señores, me dirijo a usted para pedirles comedidamente se me permita trabajar en su institución debido a que yo cumplo con los requerimientos que ustedes están pidiendo y tengo los estudios en esto o puedo realizar las siguientes actividades. Tiene un párrafo inicial, un párrafo central y un párrafo de cierre. Y al final, pues entonces nosotros adjuntaremos nuestra hoja de vida. Y la hoja de vida, pues entonces se realizará poniendo nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra cédula, nuestro número de teléfono, qué edad tenemos y en dónde hemos trabajado. Si no hemos trabajado, pues no importa, ponemos nuestros estudios. Los pasos para elaborar nuestra solicitud de empleo. Primero tenemos que planificar qué es lo que nosotros vamos a poner para que suene bien y se escriba bien. Porque cuando en el momento en el que una solicitud no está bien escrita, pues tenemos menos ventajas de que nuestra solicitud sea aceptada. Al final tenemos que escribir un borrador, ordenar bien las ideas y luego ir jugando con las palabras para que éstas queden bastante bien. Podemos transcribir nuestra solicitud a una hoja en limpio y entregarla así como lo explicamos anteriormente. Tenemos que revisar bien la solicitud para que no tenga faltas ortográficas y con eso acabaríamos. El deber de la semana anterior
era realizar la página 57 y 62 y buscar 3 palabras dentro de estas diapositivas que no encontramos para realizar 2 actividades sobre la misma. Ahora, el deber de esta semana es realizar una solicitud de empleo hacia mí, cualquiera que ésta fuere. Se puede pedir una solicitud para una empresa de construcción. Entonces tú tendrías que redactar la solicitud, así como yo te la presenté. Aquí en las diapositivas te explico un poco más. Igual aquí tenemos un enlace de YouTube en el que tú puedes ver cómo se realiza una solicitud y el tema esté muchísimo más claro. ¿Ok?